nuestro querido amigo, ex alcalde de Guayaquil, ya lo hemos presentado algunas veces, y un hombre de consulta, editorialista de Diario Expreso, ex ministro de Estado, en fin, ex diputado de la República, el doctor Francisco Huerta Montalvo. Pancho, te saludo, es Eduardo Mendoza Paladines, ¿cómo te va? Encantado, mucho gusto, buenos días, saludos a todos. Muy bien, con una pregunta para hacer esta entrevista dinámica y todos mis compañeros puedan preguntar, estamos tres más acá, aparte de mí, ¿cómo vistes o cómo ves la visita del presidente de la República, de Guillermo Lasso, a visitar al señor Fernández, presidente argentino, que de entrada le fue pidiendo a ver si se podían arreglar las relaciones con Venezuela? Por favor. Con gusto. Es interesante que haya una diplomacia a primer nivel, diplomacia presidencial. Creo que el Ecuador necesita recomponer sus relaciones en todo el continente y felizmente podemos hacerlo de buena manera con el presidente Lasso. Lamentablemente se va dejando una cola de situaciones duras en el país. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es seguir creando América Latina. Pienso que la respuesta respecto de lo de Venezuela estuvo muy bien planteada. Creemos que todavía no es tiempo para tratar ese tema. Nosotros creemos en la democracia y en Claro, Venezuela no hay una democracia, ese es esa el es, tema. esa es. Y por eso coincido contigo que la respuesta, Pancho, fue acertada, ¿no? Fue diplomática, vamos a estudiar, vamos a analizar, y no lo comprometió porque el presidente Fernández te embarca, ¿no? Te embarca con una pregunta para ver si te saca una respuesta, y me parece que fue una respuesta acertada, Pancho. Así es, y creo que no estaba planteada entre la línea oficialmente acordada de los temas que van a tratar. Pero no lo cogió de sorpresa, hubo una buena respuesta. Por favor, Alberto Quintana, sigue luego Verónica Claro. y cierra Ramiro. Doctor, gusto enorme siempre Encantado, saludarlo. mucho gusto. Oiga, pero eso no debe de pasar, ¿ah? Y esa sí es una falla del equipo de la Cancillería, porque todas esas cosas se prevén, ¿no? Y claro, lo quiso madrugar el presidente Alberto Fernández. Más allá de que hay que ponderar el hecho de que dos mandatarios, y ellos lo ponían de relieve, ¿no? Con visiones ideológicas y políticas distintas, hablan del tema de la integración latinoamericana, que hay que pisar el acelerador en esta temática, y yo creo que eso que es lo de fondo, ¿no? Pero el equipo de la Cancillería así como que se nos quedó para el supletorio, si lo queremos decir coloquialmente, doctor. No sé si Mm. los tomó de sorpresa, calculo que podrían haber planteado este como un escenario potencial, dada la vinculación que tiene el gobierno de la Argentina con el de Venezuela. Entonces era factible, con la mejor intención, por supuesto, de ir consolidando una gran unidad continental. Pero es que esa actitud, esa acción no la tomó Lasso, sino que la tomó Moreno. Ya se convierte en una política de Estado cuando continúa en un régimen nuevo, por las mismas razones válidas que te dio cuando Moreno. En ese momento hubo intercambio de insultos presidenciales. Ahora no ha habido ninguna cosa de promedio, pero nosotros tenemos fe democrática y allí no hay una democracia. Ahora, claro, el riesgo es que al romper relaciones o no mantenerlas, te deja aislado al pueblo venezolano. Ujú. ¿Quién lo defiende? Exacto, ese es un problema, ¿no? Porque para el presidente Lasso sería de pronto más fácil y cómodo aislarse, ¿no? Y no acercarse a esto, pero él está viendo mucho más allá, creo yo, ¿no? Mucho más allá en el sentido y incluso viendo los escenarios que se pueden dar con resultados electorales en Colombia, donde hay las elecciones el 29 de mayo, Brasil tiene elecciones en abril, hay la Cumbre de las Américas en el mes de junio, y es importante armonizar una postura justamente del Caribe y de Sudamérica, ¿no? Entonces, CELAC, cuya presidencia en estos momentos la tiene el dueño de casa de ayer, me refiero al presidente Sí, Alberto Fernández, tiene pues una posición importante en este momento y creo que por ahí debería ir el asunto para armonizar las posiciones, ¿no? sí, creo un interés del presidente Fernández
trató el tema. No creo que haya sido absolutamente una sorpresa. Se esperaba esta posibilidad y se contestó bien. En todo caso, si no tenemos unidad continental, vamos a avanzar más despacio en una serie de temas. Es sustantivo este tema de la integración, largamente aplazado, largamente añorado, pero muy lento, vamos con un tortuguismo, y algunos de los organismos de integración subregional están prácticamente paralizados, ¿no? La comunidad andina siempre tiene una relativa actividad, pero ahora vamos a estar con dos presidentes que no coinciden para nada con los puntos de vista del presidente ecuatoriano, y va a ser más difícil, pero no imposible, porque necesariamente no los podemos cambiar del mapa, entonces tenemos que entendernos. Claro, así es, ya decía que una posición facilita es justamente no hacer nada y quedarte ahí de lado. Y ya ha habido, pues no, la historia política del Ecuador recoge también momentos en que presidentes como León Febres Cordero en su momento mantuvieron excelentes relaciones con quienes se ubicaban pues en orillas ideológicas bastante distantes. El presidente Lucici en Venezuela, que usted conoce bastante de sobra, Sí, por cómo ejemplo, no. ¿no? ¿Ah? Sí, cómo no. Y tuvo relaciones con Cuba, Con Cuba. Fidel, León. Exacto, exacto. Entonces sí, con pragmatismo hay que manejar las relaciones internacionales. Permítame, doctor, que Verónica Landeta tiene otras inquietudes por usted. Encantado. Doctor Huerta, ¿no se incomoda si abordamos el tema político? Para nada. Ok. Bueno, después de lo que hemos visto definitivamente en la Asamblea y los últimos hechos que hemos visto también en el tema político aquí en el Ecuador, ahora se replantea un nuevo escenario y es el del toma y daca, que estaría definitivamente, tendría como protagonistas a UNES, que le dice al gobierno que se sostendría a la presidenta Guadalupe Llori a cambio de dar la Comisión de la Verdad. Esta comisión que definitivamente viene empujando esta bancada para poder tratar de analizar el tema de Rafael Correa. ¿Qué nos diría esto? ¿Cuál sería el significado o la interpretación que se puede dar en el concierto político? Estamos hablando de buscar integración a nivel continental. Sí. Sería absurdo que no la busquemos a nivel interior del país, en el Ecuador. Pero en el Ecuador hay líneas rojas. Okay. No podemos pactar con todo el mundo casa adentro, por más que el objetivo de la unidad sea muy deseable. Si consideramos que estamos pactando con los que asaltaron a la República durante más de una década, y que todavía no han sido juzgados como debe ser, y más bien ahora, por suerte, de las maneras como armaron las leyes ellos mismos, están siendo liberados. Nadie puede decir que no hubo corrupción en el periodo de Velázquez. Hasta el presidente Moreno, que era su compañero de partido, decía, todos los dedos apuntan hacia él. Entonces se apuntaban hacia él. Y hay grabaciones, y hay un tío que hace libre. Es una gran burla a la República. Allí no podemos llegar a la unidad con esos sectores, porque estarían cruzando una línea roja que quedó claramente expresada por el pueblo ecuatoriano cuando se planteó por primera ocasión el Pacto Social Cristiano UNES, creo, y el pueblo ecuatoriano reaccionó en contra. Y Lazo tuvo la sensibilidad de aceptar esa inquietud del pueblo ecuatoriano y romper el pacto posible. Sería el colmo que después de verlo roto, cuando tenía una gran mayoría posible, ahora vuelva con un segmento de ese pedazo de pacto a hacer un entendimiento. No se entiende de esa manera, pero ha habido tal negligencia de los funcionarios que las sospechas tienen lugar y son profundas. Esperemos que, como dice la Biblia, por sus hechos los conoceréis, que los hechos evidencien que no hay tal pacto
y el Ecuador siga luchando con dignidad contra la corrupción, a la vez que contra la pobreza. Para mí este es el punto de vista más fácilmente explicado. Doctor Huerta. Sí, por favor, si Ramiro quiere Cepeda. alguna cosa, finalmente Ramiro Cepeda Alvarado, que estaba fuera de base, pero ya está aquí, No. número 2. Está dentro de la base. Pancho, Se quedó. yo lo escucho con detenimiento y voy a ser abogado del diablo, por favor, que no me cuesta mucha dificultad ser abogado del diablo. Estamos terminando la Semana Santa, Ramiro. por No, favor. ya la terminamos, por eso que el diablo salió a caminar. Le pregunto, si países como Colombia dieron un borra y va de nuevo a la guerrilla, que fue sanguinaria, que mató gente, que hizo destrozos en un ánimo superior de encontrar la paz en un país, ¿por qué nosotros no en algún momento también ponerle una pausa a este tipo de beligerancia que nos ha llevado a no llegar a encuentros, a decir que todo está mal, que todo en la década perdida, como así la llaman, se hizo mal? Y yo no creo que todas las personas tengan la capacidad de hacerlo todo mal o hacerlo todo bien. ¿Por qué en un momento no ceder un espacio a la sinrazón para encontrar el halo de paz y de gobernabilidad que necesita el país? Y después trabajar, eso sí, en una justicia que sea totalmente independiente, porque para mí la justicia es la columna vertebral de la seriedad y dignidad de un país. No trabajar en eso para que hechos como estos no sucedan. Si en el pasado, y poniéndonos en otro esquema, se le da amnistía a los tramposos que no pagan las deudas, y que es otra forma de robarle al país, y se lo hace a través de una ley de amnistía, ¿por qué no en algún momento ceder un espacio? Yo concuerdo con usted en sus sinsabores, pero le digo una vez más, estoy como abogado del diablo. No, sin duda, es posible hasta conversar con ellos, buscar temas en los que estemos de acuerdo. Lo que no podemos aceptar es el canje de gobernabilidad en base de impunidad. Porque es vergonzoso que un país que sabe que lo asaltaron no juzgue, se haga el que ya no existe nada. Odebrecht no es una realidad, fue un invento de la oposición. No hay tal, pues. Odebrecht asaltó con alguna gente de cada país todas las repúblicas de América Latina, y aquí también sufrimos este impacto. La impunidad es la madre de la corrupción. Si queremos combatir la corrupción, no podemos ceder con la impunidad. Lo de Colombia era sangre chorreando por todos los lados. Había que parar la hemorragia y llegar a un acuerdo de paz. La peor guerra es la guerra civil. Pero aquí no hemos estado en guerra. Hemos tenido regímenes que no supieron tener un comportamiento leal con los principios democráticos que informan la República, y que ahora no pueden de pronto decir que quieren una comisión de la verdad, porque estamos viviendo en base de mentiras. ¿Cómo puede ser que un señor que dice que está sufriendo de espondilitis esclerosante, de presión alta, de intentos de suicidio, que ve sangre en las paredes, de repente salga y en lugar de ir a un hospital como debe ser, se va a hacer un meeting? ¿Qué mentiras son esas? Pues ahí hay un fraude procesal evidente, y eso no puede permitirse. Pancho, lo escucho con respeto y créame que sin ánimo de contradecirlo, pero sí de buscar un justo medio. Cuando yo le hablaba de la amnistía tributaria que se da, es ante juicios, ante reclamos, ante evasiones fiscales, que dice, bueno, pague esto sin intereses o nos olvidemos de esto, y es otra forma de corrupción. Sin duda. El que no hay guerra civil aquí, pero tenemos muertes violentas a la carta. O sea, a un feriado con 100 muertes violentas en el país, estamos locos. O sea, puede que no tengamos una guerra civil declarada, pero tenemos sangre en las calles, colaterales muertos, niños muertos, familias enteras asesinadas, y resulta que seguimos viendo cosas que probablemente pudiéramos
taparnos un ojo, y mire cómo lo estoy diciendo, dejarlas de un lado por un bien superior. Y resulta que nos enfrascamos en un cantaleta de democracia que, como usted lo sabe, Pancho, yo ni de lejos creo que la vivimos en el Ecuador a plenitud. Pero perdón, Ramiro y Pancho, y ya que estamos hablando, Sí. yo conozco bien el proceso de paz colombiano. También. Leí mucho, sobre todo la parte de la que habla Juan Manuel Santos. Eso es, y tú lo sabes, Ramiro, Alberto, buenos días, Lucía Jaramillo está con nosotros, Verónica, una guerra de 50 años, una guerra declarada entre las guerrillas, entre el AUC, la delincuencia organizada, etcétera. Lo conozco bien. Y tú, Pancho, sabes bien también que aquí hubo un proceso de paz después del ingeniero Febres Cordero, el gobierno de Rodrigo Borja, en relación a lo que venía o a lo que hubo con la guerrilla incipiente de Alfaro Vives, ¿no? Verduga, Así es. Entonces, ¿cuándo se hace un proceso de paz? Yo lo leía no hace mucho al ex ministro y ex presidente Santos, porque recordemos que Santos fue ministro de Uribe, fue ministro de Defensa. Y primero de Comercio Exterior, entonces de Uribe, ¿no? Y él dijo que esto es un tema de guerra, y aparte fue un tema de guerra, y aparte se armaron tribunales exógenos. Entonces, cuando hablamos de un tema, a mí no me parece, y yo coincido contigo, Pancho, en que la República debe tener de pronto una forma de poder arreglar el tema de paz, ¿me entiendes? Pero tiene que haber, incluso en Colombia, los que cometieron delitos execrables y delitos fueron a pagar, pues si hubieron jueces de paz. O sea, es todo un entramado muy grande y muy poderoso. El tema es que era, y se terminaron convirtiendo en un partido político, y de allí no terminó pues el tema, porque los disidentes de la FARC siguen haciendo relajo, ellos siguen en su trabajo. Entonces, yo entiendo la posición que Ramiro dice, debemos buscar un camino, pero ¿cuál es el camino? Ya, porque ¿Hasta dónde ceder? Claro, lo que le preguntaba yo a Rafael Ollarto ayer, ¿qué significa buscar una comisión de la verdad? ¿Puede una comisión de estas revisar sentencias, rever sentencias dadas por jueces que son los llamados a entregar justicia, o no? ¿O hay que buscar un proceso paralelo? Porque también Ollarte me dijo ayer, bueno, hagámoslo como fue en Guatemala, cuando vino la CICIG, y tú sabes que fue lo que hizo y la terminaron votando a Naciones Unidas. Entonces, ¿qué buscamos con eso? ¿Buscamos paz, como dice Ramiro, paz en el Ecuador, o buscamos otra cosa? Y eso es lo que yo creo que hay que buscar, Pancho. Por eso ¿no? estoy buscando el justo medio. Perdóname, pero la pregunta ha sido con un largo comentario que Sí, amerita más que una pregunta, fue un comentario. Por favor, adelante. uno semejante mío. Por favor. Fíjate que resulta gravísimo que cuando estamos hablando de entendernos con el correísmo, enseguida surge el asunto del sicariato. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿O sí tiene que ver? Esta pregunta es inquietante. Es decir, que si hacemos la paz con el correísmo se acaba el sicariato. No, pues, ¿O sí? chuta, o sí. Hay una alianza político-delincuencial como he venido Qué duro lo diciendo qué duro lo No, que estás diciendo, Pancho. Yo creo que sí, pues. Hay una alianza político-delincuencial. El problema no es solo que se robaron los fondos públicos, sino que constituyeron una relación indecente con la delincuencia, que fue lo que mantuvo tranquilidad en las cárceles. Pero ahora, si les damos impunidad a ellos, tendremos que dárselas a todos. Y esto no puede ser posible, pues. Entonces, ¿para qué está el comportamiento sano de los ciudadanos si los malos son los que van a tener las recompensas y el reconocimiento del Estado? La paz de Colombia no fue algo que todo el mundo en Colombia pidió con agrado. Le sirvió para un premio Nobel de la Paz al presidente Santos, pero generó una fractura interna grave. Terrible, El referéndum con poquito. por poquito, así es. El referéndum lo gana, dice Ramiro, por muy poco. Fue un punto, me parece, ¿no? Así es. Entonces, busquemos la paz en base de la justicia, sí,
Pero una comisión de la verdad significaría que todo lo que hemos estado haciendo fue falso, que Claro. fue mentiroso. Claro. Y no es así, no es así. Eso no se permite comparar una situación con otra. La evasión fiscal, el perdonar deudas, etcétera, también son errores de la República, que generalmente los poderes están al servicio de las oligarquías de turno. Eso ya sabemos, pero eso no es porque será la posibilidad de que también se concedan otras concesiones a otro tipo de delincuentes políticos. Qué interesante es hablar contigo, Pancho Huerta. La verdad. Bueno, Qué gusto hablamos saludarte. claro, te agradezco. tratamos de ser objetivos, pero no Pero digo la palabra porque temprano Sí. en la mañana no hay que... ya, objetivos pero no cojudos iba a decir. Yo tengo traducción simultánea Sí, acá. sí, sí. Habló francés también. Habló francés. Sí, ya- o lunfardo. O El lunfardo. doctor Ollarte ayer habló francés, ¿por qué no yo? Sí, sí, sí. Ayer habló Pancho, francés. Pancho, te Sí, escucho, sí. te escucho con Cuéntame. detenimiento, pero hagamos un ejercicio. señor. Coincidimos que la política está contaminada. Coincidimos que la función judicial está contaminada. Coincidimos en que muchas esferas del Poder Ejecutivo están contaminados. La contaminación también está en la misma sociedad y en parte del empresariado. O sea, no quiero generalizar, pero en todas partes hay una suerte de corrupción, o bien para lo público o bien para lo privado. O sea, salir de esto es un refundar la República con principios y valores auténticos que nos den aquella tranquilidad de que decía Ulpiano de en derecho de darle dar a cada cual lo que en derecho le corresponde. Pero estamos muy lejos de vivir ese escenario. Por tanto, hay que transitar por una arena movediza antes de llegar a tierra firme. ¿No te parece? Yo creo que lo que hay que hacer es fumigar la República, porque está llena de corrupción por todos lados. Fíjate lo que acaba de ocurrir. La malicia criolla, ¿hasta dónde está llegando? En los tiempos de la epidemia, en sus momentos más agudos, gente anexa al servicio funerario de la Seguridad Social negociaba con los deudos para que hagan la instalación funeraria con ellos y le daban un porcentaje de lo que se ganaban con el sobreprecio con que le cobraban al seguro. Aquí no hemos tenido empacho en hacer negocio con la muerte y se dio el sobreprecio en la funda para recoger los cadáveres, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por donde se mire, como decía un ex contralor, salta la pus. Y esa es una de las deudas que tiene Lazo, porque nos prometió luchar contra la corrupción. Y no se ven, pues, los efectos de esta lucha. Entonces, ¿la vamos a hacer o vamos a seguir como siempre para que la República se mantenga en la relativa paz de tolerarlo todo, de permitirlo todo, de alcahuetearlo todo y no avanzar? Yo creo que el Ecuador tiene obligaciones con un sentido de la dignidad que hemos mantenido siempre como pueblo y que se ha ido degradando cada vez más y no podemos seguir en la pendiente resbaladiza de hundirnos en el cieno. Tenemos que salir limpios cada vez de cada proceso político y enseñarle al pueblo ecuatoriano que la honradez es una virtud. Lo que pasa es que se ha perdido esa noción que Se ha decía perdido, Martín, hay que absolutamente. poner de moda la honradez. El honrado es bobo, el honrado es cojudo, el vivo es Exactamente. inteligente, el vivo es sabido, el vivo es vivo para la vida, el ladrón no es, te meten unos añitos presos, te patiperrean y después sales a disfrutar. Es increíble cómo ha variado esto, Pancho, es terrible. Pero déjame hacer una cuña, Eduardo. Sí, sí, buena Al es, honrado hagámoslo. viejo lo siguen Hagámoslo. entrevistando. Hagámoslo, Al honrado Pancho. viejo lo siguen entrevistando. Sí, hagamos la cuña, Pancho, porque la verdad... Esa cuña es la que hago. Digo que al honrado viejo lo siguen entrevistando. Yo ya tengo 81 años en esta danza y sigo siendo una opinión que la gente busca para escuchar. Por algo será, ¿no? Así es. Claro que sí. Bueno, esperemos definitivamente que en el Ecuador las cosas no se normalicen, porque esa es la nueva corriente, de normalizar lo malo.
y no lo bueno. Sí, que no se haga norma lo malo y que luchemos por lo bueno. Yo creo que una solución en la que estamos trabajando es un gran grupo ciudadano que, superando los partidos políticos que son herramientas obsoletas, pueda darle una nueva orientación a la República. Un gran conglomerado ciudadano de todas las tendencias, pero fuera de los partidos. Los partidos perdieron significado, pero como no hay cómo vivir sin alguna vinculación entre el poder y la gente, una gran organización ciudadana es la posibilidad de reemplazar el hueco que han dejado los partidos. Y muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pancho. Mandarte un abrazo y seguiremos conversando, Dios mediante. Saludos a todos. Chao. Chao.